Mi nombre es María R. Mink. Tengo 29 años y hasta hace 3 semanas, creía tener mi vida resuelta. Llevaba casi 4 años con Ethan. Nos conocimos en la fiesta de cumpleaños de un amigo en común. Conectamos al instante y en 6 meses ya vivíamos juntos. Él trabajaba en gestión logística. Yo en soporte de operaciones para una empresa de suministros médicos. No éramos ricos, pero vivíamos cómodamente. Estables. Al menos esa era la palabra que usaba para describirnos. Estables. Hablamos de matrimonio más de una vez. La Navidad pasada, incluso miramos anillos juntos en una joyería del centro comercial. Recuerdo haber señalado un anillo de zafiro elegante, de un azul profundo, clásico sin ser ostentoso. Ethan sonrió y me apretó la mano. Y recuerdo haber pensado que ese momento significaba algo. No sabía que él, más tarde en su propia mente, enterraría ese futuro mucho antes de hacerlo añicos en público. La noche en que todo se vino abajo debía ser una celebración. Mi primo Marcus daba una fiesta de compromiso en su casa en los suburbios. El lugar se veía hermoso. Un jardín paisajístico profesional, luces cálidas colgadas sobre el patio. Unas 40 personas entraban y salían de la cocina y la sala de estar, con copas en la mano y sonrisas despreocupadas en sus rostros. Debería haberse sentido seguro. En cambio, cuando lo recuerdo ahora, se siente como el escenario donde mi vida se abrió en dos. Ethan había estado actuando raro toda la semana. Distante, impaciente e irritado por cosas pequeñas que normalmente no habrían importado. Le pregunté 2 veces si algo andaba mal, y ambas veces lo desestimó, culpando al estrés del trabajo. Dijo que los plazos eran un caos, que su jefe le pisaba los talones, que estaba agotado. Había estado quedándose hasta tarde en la oficina 3 o 4 noches esa semana. Una noche incluso me ofrecía llevarle la cena, pero me dijo que no se molestara. Que él cogería algo abajo. Llegamos a casa de Marcus alrededor de las 7. La fiesta ya estaba animada y ruidosa. La música salía de los altavoces exteriores. La gente se reunía en pequeños círculos alrededor de los calentadores del patio. Adentro, la isla de la cocina estaba abarrotada de bebidas a medio terminar y platos de aperitivos. Estaba hablando con Marcus y 2 amigos cerca del centro de la sala cuando Ethan se acercó sosteniendo una copa de vino. Tenía la cara sonrojada. Pude darme cuenta de inmediato de que ya había estado bebiendo. ¿Podemos hablar?, preguntó. Su tono no era íntimo. No era suave. Era lo suficientemente alto como para que Marcus dejara de hablar a mitad de frase y nos mirara a ambos. Claro, dije intentando mantener la voz calmada. ¿Qué pasa? Me miró con una expresión extraña y dura que nunca antes había visto. ¿En serio? Tenemos que hablar de nosotros. Miré a mi alrededor y sentí esa primera y helada punzada de vergüenza. Algunas personas ya se habían callado. La prometida de Marcus, Jennifer, nos observaba desde el otro lado de la sala, con preocupación escrita en su rostro. De acuerdo, dije. Salimos un momento. No. Me interrumpió antes de que pudiera moverme. Su voz se hizo más alta. Estoy cansada de fingir. Por un segundo suspendido, no entendí a qué se refería. Luego continuó. Sabes que no creo que esto vaya a funcionar. Mi estómago se revolvió tan repentinamente que se sintió físico, como si me hubiera saltado un escalón en la oscuridad. La música a nuestro alrededor pareció distorsionarse, demasiado alta y demasiado lejana al mismo tiempo. Ethan, dije en voz baja. Este no es el lugar. Entonces dijo las palabras que todavía resuenan en mi cabeza a veces cuando la habitación está demasiado silenciosa. Tú. Nunca podrías ser una buena esposa. No voy a casarme contigo. Todo se detuvo. Digo literalmente. La habitación enmudeció. 40 personas, quizás más, todas mirándonos fijamente. Podía sentir el calor subiendo a mi cara, mis manos apretándose a mis costados. Pero me obligué a quedarme quieta. Lo miré durante un largo momento intentando decidir si estaba lo suficientemente borracho como para no saber lo que decía,
o lo suficientemente sobrio como para decir cada palabra en serio. Lo peor eran sus ojos. No estaban confusos. No estaban emocionales. Eran agudos, casi crueles, como si quisiera que reaccionara, como si quisiera la escena. Y yo no se la di. No grité. No lloré. No le pregunté por qué. Simplemente me di la vuelta, cogí mi chaqueta de la silla cerca de la puerta principal y salí de la casa. Detrás de mí oí a alguien susurrar, ¿qué acaba de pasar? Luego la habitación se llenó de murmullos. Más bajos ahora, más venenosos. El sonido de la gente intentando reconstruir un desastre mientras aún estaba caliente. Conduje a casa en completo silencio. Sin música, sin llamadas telefónicas, solo el zumbido del motor y el sonido de mi propia respiración, temblorosa e irregular. Para cuando volví al apartamento mis manos temblaban tanto que tuve que sentarme en la oscuridad durante casi una hora antes de poder pensar con claridad. Seguía reproduciendo la escena una y otra vez. La forma en que lo dijo, la forma en que todos me miraron fijamente, la forma en que me sentí despojada de algo delante de personas que nos conocían desde hacía años. Entonces mi teléfono vibró. Era un mensaje de Lauren, una de las amigas más cercanas de Ethan de la universidad. ¿Sabes siquiera lo que pasó después de que te fuiste? Miré el mensaje casi un minuto completo antes de escribirle de vuelta. ¿Qué? Los 3 puntos aparecieron al instante. ¿Puedo llamarte? Sí, escribí. Mi teléfono sonó 5 segundos después. Hola, dijo Lauren en cuanto lo cogí. Su voz sonaba tensa, como si hubiera estado conteniendo algo demasiado tiempo. Había ruido detrás de ella, el eco sordo de la fiesta que aún continuaba, gente hablando, copas chocando, risas que ahora se sentían completamente desconectadas de la realidad. Ni siquiera sé cómo decir esto, pero tienes que saberlo. Mi mano se apretó alrededor del teléfono. Solo dilo. Ella vaciló y por un momento pensé que podría echarse atrás. Luego respiró hondo. Después de que te fuiste, Ethan se derrumbó por completo. Empezó a llorar, diciendo que no quería decir lo que dijo, que estaba simplemente abrumado. Pero esa no es la peor parte. Y estómago se hundió de nuevo. ¿Cuál es la peor parte? Oí que se movía, como si se alejara de la multitud hacia un lugar más tranquilo. Había alguien más allí esta noche. ¿Conoces a Daniel, verdad? El compañero de trabajo más joven de Marcus trabaja en finanzas. Siempre vestido como si fuera a una sesión de fotos. Cerré los ojos. Sabía exactamente a quién se refería. Sí, lo conozco. La voz de Lauren bajó. Ethan ha estado saliendo con su exnovia. Se llama Vanessa. Desde hace al menos 2 meses. Por un segundo todo se detuvo por completo. No en silencio ni en calma, solo vacío, como si el suelo debajo de mí hubiera desaparecido y mi cuerpo aún no se hubiera enterado. Que la palabra apenas salió. No lo sabía hasta esta noche. Lo juro, se apresuró Lauren. Después de que te fuiste, Vanessa se le acercó. No dudó. Simplemente lo rodeó con los brazos, y él se apoyó en ella como si fuera lo más natural del mundo. No como amigos, no como algo inocente. Podía escuchar los latidos de mi propio corazón en mis oídos ahora. Y entonces continuó con la voz quebrándose ligeramente. Oí que decía algo. Le dijo, dijiste que ibas a terminarlo limpiamente. Este no era el plan. Fue entonces cuando todo encajó. La confronté en el baño hace unos 20 minutos. Lo admitió. Me senté allí en la oscuridad mirando a la nada. Empezó en algún evento de trabajo allá por septiembre, continuó Lauren, llenando el silencio que yo no podía. Se cruzaron, empezaron a hablar, y luego simplemente sucedió. Así lo dijo como si fuera un accidente. Pero 2 meses no es un accidente, María. Eso es una decisión. Una y otra vez tragué saliva con dificultad, obligándome a mantenerme presente. ¿Sigue ahí?, pregunté. Sí, dijo ella en voz baja. Todavía está aquí. Algunas personas lo consuelan como si fuera él quien hubiera sido herido,
pero honestamente, la mayoría se ve incómoda. Jennifer está furiosa. Creo que quiere que ambos se vayan. Gracias por decírmelo, dije. Mi voz se quebró en la última palabra, y odié que pudiera oírlo. ¿Qué vas a hacer? Miré fijamente la oscuridad del apartamento, las paredes que una vez me parecieron el comienzo de algo permanente. Aún no lo sé. Colgamos y me quedé sentada allí mucho tiempo sin moverme. Finalmente algo cambió dentro de mí. No cierre ni siquiera aceptación, solo una fría y aguda claridad. Me levanté, encendí la lámpara y me dirigí directamente a mi portátil. Si iba a entender lo que realmente estaba sucediendo, necesitaba más que palabras. Inicié sesión en nuestra cuenta bancaria compartida, la que habíamos abierto hacía 2 años para el alquiler, los servicios, la compra, la que ambos aportábamos cada mes porque se suponía que haría las cosas más fáciles, transparentes, justas. Al principio todo parecía normal. Pagos de alquiler, facturas de electricidad, internet, compras. Luego empecé a notar cosas. Un cargo de un restaurante del centro. Previchen Sapskal. Nunca había estado allí. $180 hace 2 meses. Luego otro cargo del mismo lugar 3 semanas después, $210. Desplacé más hacia abajo. Había un cargo de hotel hace 4 semanas. $340 en un hotel boutique a 15 minutos de nuestro apartamento. Ese fin de semana, Ethan me había dicho que estaba en una conferencia de trabajo fuera del estado. Mis manos se enfriaron. Continué desplazando. Había más. 11 cargos en total que no tenían sentido. Lugares a los que nunca habíamos ido. Gastos que nunca había visto. Noches que había justificado con reuniones tardías, plazos, agotamiento. Empecé a hacer capturas de pantalla de todo, cada transacción, cada fecha, cada mentira que ahora tenía un recibo adjunto. No dormí esa noche. Me senté en la mesa de la cocina con mi portátil abierto, el brillo de la pantalla proyectando largas sombras por la habitación. Cada hora que pasaba aclaraba las cosas. Cada recuerdo que había intentado justificar ahora encajaba en su lugar de una manera que me hacía sentir enferma. Cada vez que decía que estaba demasiado cansado para salir, cada vez que me saltaba por algo pequeño, cada vez que se apartaba sin explicación, nunca se había tratado de estrés. Se trataba de ella. Alrededor de las 6 de la mañana, oí que la puerta del apartamento se desbloqueaba. Ethan entró silenciosamente como si esperara que todavía estuviera dormida. Llevaba la misma ropa de la fiesta. Tenía el pelo revuelto. Su rostro parecía agotado, como si la actuación que había dado la noche anterior finalmente se hubiera derrumbado. Se quedó paralizado al verme sentada en la mesa. Tenemos que hablar, dije. Dejó caer las llaves en el mostrador y se cruzó de brazos, inmediatamente a la defensiva. Sé que me equivoqué anoche. Estaba borracho. No quise. ¿Cuánto tiempo llevas acostándote con Vanessa? Las palabras atravesaron cualquier excusa que hubiera preparado. Su rostro se puso completamente pálido. ¿Qué dijo? Pero no había convicción en ello. No me mientas, dije, mi voz firme de una manera que me sorprendió incluso a mí. Lauren me lo dijo y revisé la cuenta. Le giré el portátil. Él miró la pantalla, los cargos resaltados, la prueba expuesta en detalles fríos e innegables. Su boca se abrió ligeramente, luego se cerró de nuevo. Por un momento dijo nada. Luego se le cayeron los hombros. Simplemente sucedió, dijo en voz baja. Solté una respiración corta y vacía. 2 meses no es simplemente sucedió. 2 meses es una relación. 2 meses es una elección que hiciste cada día. Se pasó una mano por el pelo, paseando una vez por la cocina como si intentara encontrar la versión correcta de la verdad para presentar. Estaba confundido, dijo finalmente. Tú y yo hemos estado juntos tanto tiempo, y todo se sentía rutinario. Vanessa me hizo sentir algo de nuevo, algo diferente. Lo miré fijamente. Entonces, ¿me humillaste delante de 40 personas porque estabas aburrido? Eso no es justo. No, dije, mi voz subiendo ahora, aguda e incontrolable.
Lo que no es justo es que pasé 4 años construyendo una vida con alguien que ya estaba construyendo otra cosa a mis espaldas. Lo que no es justo es que estaba pensando en casarme mientras usabas nuestro dinero compartido para pagar habitaciones de hotel con otra persona. Él se estremeció, pero no lo negó. Lo siento, dijo con la voz quebrándose. De verdad que lo siento. Cometí un error. ¿Podemos hablar de esto? ¿Podemos intentar arreglarlo? Lo miré durante un largo momento. Luego negué con la cabeza. No hay nada que arreglar. Su expresión cambió, el pánico comenzaba a aparecer. María, quiero que te vayas del apartamento antes del fin de semana. Él parpadeó atónito. Este es mi lugar también. El contrato está a mi nombre, dije. Te mudaste después de que yo ya llevaba un año aquí. Comprueba los papeles si no me crees. Me miró como si nunca me hubiera visto antes. Nos tiraste por la borda en el momento en que decidiste que yo no era suficiente, dije en voz baja. Solo lo estoy haciendo oficial. Por un segundo pensé que podría discutir, gritar, intentar dármela de nuevo. En cambio, se dio la vuelta y salió de la cocina sin decir otra palabra. Unos segundos después, oí que la puerta del dormitorio se cerraba de golpe, luego silencio, luego vagamente el sonido de él llorando a través de la pared. Me senté allí en la mesa, mirando la pantalla llena de pruebas, y me di cuenta de algo que no esperaba. No me sentía culpable. Ethan se mudó 4 días después. No tuvo nada de dramático entonces. Ni gritos, ni platos rotos, ni confesiones de último minuto lo suficientemente grandes como para cambiar lo que ya se había podrido en nuestro centro. Todo el proceso fue frío y mecánico, lo que de alguna manera lo hizo peor. 4 años reducidos a cajas, recibos y frases cortas dichas sin mirarse. Al principio intentó llevarse cosas que no eran suyas. La mesa de centro, una estantería que había comprado antes de que nos conociéramos, incluso la licuadora buena, lo que habría sido casi gracioso si no hubiera estado operando ya con una completa anestesia emocional. Pero tenía los recibos guardados en una carpeta en mi ordenador porque soy ese tipo de persona, organizada, cuidadosa, estúpidamente práctica, incluso cuando mi vida se desmorona. Saqué los archivos, le mostré las fechas, y uno por uno se echó atrás. Las conversaciones entre nosotros se redujeron a logística. Me llevo los platos. Esos fueron un regalo de mi madre. Bien. La lámpara se queda. Lo que sea. Ya no era una ruptura. Era un inventario. El sábado por la mañana, sus padres llegaron con un camión de mudanzas alquilado. Su padre apenas me miró. Su madre me dedicó una mirada tensa y compasiva, como si yo fuera la desafortunada complicación de la difícil semana de su hijo en lugar de la mujer a la que había humillado y traicionado. No expliqué nada. No me defendí. Las personas que quieren malinterpretarte lo harán incluso cuando la verdad esté justo delante de ellas. Se llevó la última caja justo antes del mediodía. Por un breve segundo, se detuvo cerca de la puerta como si fuera a decir algo significativo, algo que sonara a rendición de cuentas en lugar de arrepentimiento envuelto en autocompasión. Pero no lo hizo. Simplemente parecía cansado, hueco. Luego se fue. El silencio posterior fue casi violento. Me quedé de pie en medio del apartamento y lo escuché. El aire se sentía diferente, como si las paredes hubieran exhalado. Pensé que me derrumbaría entonces, finalmente, pero no lo hice. Simplemente me quedé allí, mirando el espacio vacío donde solían estar sus zapatos junto a la puerta, y sentí un extraño y agudo alivio. Vanessa, por otro lado, no se quedó callada. 2 días después de que Ethan se mudara, recibí un largo mensaje de texto de ella, 5 párrafos. No exagero. Estaba lleno de frases pulidas sobre cómo nunca había querido que las cosas llegaran tan lejos, cómo respetaba lo que Ethan y yo teníamos, y cómo esperaba que esto no dañara más su relación con Marcus y el resto del círculo familiar. Incluso usó frases como, asumo toda la responsabilidad, lo que de alguna manera sonaba aún más insultante, como si estuviera redactando una declaración para un escándalo laboral en lugar de hablar con una mujer cuya vida ella había ayudado a detonar. No respondí. Borré el mensaje, bloqueé su número y seguí adelante.
2 días después, Marcus me llamó. Lo oí todo, dijo después de que contestara. Su voz era baja, seria de una manera que nunca antes había oído en él. Vanessa le dio su versión, pero yo quería la mía, así que se lo conté. Todo, la fiesta, la humillación, la llamada de Lauren, el romance, los extractos bancarios, los cargos del hotel, las mentiras sobre el trabajo, los meses de ello, la forma en que Ethan había llegado a casa esa mañana e intentado llamar traición confusión. Marcus no interrumpió ni una vez. Simplemente escuchó. Cuando terminé, hubo un largo silencio en la línea, luego él exhaló. María, lo siento. No tenía idea de que fuera tan malo. Creo que ninguno de nosotros lo sabía. No, dijo en voz baja. Y no estoy poniendo excusas para ninguno de los dos. Lo que hicieron estuvo más allá de lo retorcido. Cerré los ojos por un segundo. Había algo inesperadamente reconfortante en escuchar a alguien decirlo claramente. Sin minimizar, sin suavizar los bordes porque una de las personas involucradas daba la casualidad de estar conectada a la familia. Por lo que vale, continuó Marcus, Jennifer ya echó a Vanessa de la fiesta de bodas. Se suponía que iba a ser una de las damas de honor. Eso se acabó ahora. Y Ethan tampoco vendrá a la recepción. Jennifer quería que no lo invitaran en absoluto, pero estoy intentando mantener la paz lo suficiente como para superar la ceremonia. Eso es todo. Me dio una sombría satisfacción, pero no paz. Nada iba a hacer que esto pareciera justo. No había ninguna consecuencia social lo suficientemente dramática como para igualar la humillación de darme cuenta de que alguien había estado desmantelando mi futuro a mis espaldas mientras aún dormía a mi lado por la noche. Aproximadamente 2 semanas después, Ethan se comunicó a través de Instagram. El mensaje era largo, emocional, divagante de la manera en que la gente se pone cuando intenta sonar honesta pero en realidad solo está en pánico. Dijo que había cometido el mayor error de su vida, que quería reunirse y hablar, que finalmente entendía lo que teníamos, que Vanessa no era quien pensaba que era, y que yo era a quien debería haber elegido todo el tiempo. Esa frase se quedó en mi pecho como veneno. Debería haber elegido. Como si yo hubiera sido parte de alguna competencia, como si 4 años juntos aún hubieran dejado espacio para que él enmarcara el amor como una decisión entre opciones en un estante. Ni siquiera abrí el mensaje completo. Lo bloqueé en Instagram, luego en Facebook, y por si acaso por correo electrónico. Ese debería haber sido el final. Pero hace unos días Tyler, un amigo en común que siempre ha sido incapaz de mantenerse al margen de las situaciones complicadas, me llamó y dijo, ¿quieres saber la verdadera razón por la que Ethan intenta volver de repente? Estuve a punto de decirle que no me importaba. Casi. En cambio, dije, adelante. Tyler bajó la voz como si fuera a compartir información clasificada. No dije nada. Tenía novio de verdad, un chico de su oficina llamado Grant. Ethan se enteró porque vio mensajes en su teléfono. Cuando la confrontó, básicamente le dijo que él era solo un pasatiempo. Nunca planeó que se pusiera serio. Aparentemente dijo que Grant era la relación real. Me recosté contra el mostrador de mi cocina y dejé que el silencio se extendiera. Tyler continuó. Ethan perdió el control. Tuvieron una pelea enorme. Vanessa se fue. Y ahora de repente está intentando reescribir la historia y volver contigo como si nada de esto hubiera pasado. Claro que lo hizo. Claro que la disculpa llegó justo después de que su fantasía se derrumbara. No cuando me humilló. No cuando lo pillaron. Ni siquiera cuando lo eché. Solo cuando la mujer por la que ayudó a destruirnos le hizo ver que nunca le había importado de la misma manera que yo una vez. Agradecí a Tyler por decírmelo y terminé la llamada. Luego me quedé allí en el apartamento silencioso, una mano todavía apoyada en el mostrador, y sentí que algo se asentaba dentro de mí. No venganza ni alegría, solo claridad. Ethan no me echaba de menos porque finalmente entendiera mi valor. Me echaba de menos porque la mujer por la que había apostado todo le había recordado cómo se siente ser desechable. Una vez que supe la verdad, todo sobre el remordimiento repentino de Ethan cobró sentido. Nunca se trató de revelación. Nunca se trató de que se despertara una mañana inundado de culpa,
finalmente entendiendo la profundidad de lo que me había hecho. Se trató de colapso. El suyo. Vanessa lo había descartado, y solo entonces se acercó a la vida que había incendiado, esperando que las cenizas todavía estuvieran lo suficientemente calientes como para arrastrarse. Tyler volvió a llamar unos días después con más detalles que no le había pedido, pero para entonces la historia ya se estaba moviendo por nuestro círculo compartido en fragmentos. Aparentemente Vanessa había confrontado a Ethan después de que él viera los mensajes en su teléfono. Ni siquiera intentó mentir muy bien. Según Tyler, le dijo que él había hecho que toda su situación fuera mucho más seria en su cabeza de lo que realmente fue. Dijo que él era divertido, conveniente, emocionante por un tiempo, pero que Grant era su novio real, con el que realmente veía un futuro. Recuerdo estar de pie junto al fregadero cuando Tyler me dijo eso, mirando por la ventana al pálido cielo de la tarde sobre el aparcamiento detrás de mi edificio. ¿Cómo se lo tomó Ethan?, pregunté aunque ya sabía la respuesta. Mal, dijo Tyler. Muy mal. Siguió diciendo que ella le había mentido, que le había prometido que lo dejaría con Grant. Aparentemente ella le dijo que oyó lo que quería oír. Esa frase se me quedó grabada. Él oyó lo que quería oír porque eso era exactamente lo que Ethan había hecho conmigo también. Oyó lealtad y la confundió con permanencia. Oyó paciencia y la confundió con debilidad. Oyó mi amor y se convenció de que todavía estaría esperando sin importar lo que hiciera con él. Tyler también me dijo que Ethan se estaba desmoronando en el trabajo. Había llegado tarde varias veces, incumplido plazos y tenido una discusión acalorada con su jefe por un error de envío que debería haberse detectado días antes. La gente lo había estado cubriendo durante semanas, pero finalmente su paciencia se agotó. Lo despidieron esa misma semana, no suspendido, no advertido, de nuevo despedido. Un mes antes, oír eso podría haber parecido justicia, pero entonces solo se sintió triste. No porque me regodeara de él de la manera en que lo habría hecho una vez, sino porque era otra confirmación de lo que finalmente había aceptado. La traición no solo rompe la confianza. Corroe a la persona que la comete. Silenciosamente al principio y luego de repente oí a través de Rachel que Ethan había empezado a llamar a amigos en común, preguntando si alguien había hablado conmigo, preguntando si había alguna posibilidad de que me reuniera con él una vez. Nadie accedió a involucrarse. Algunas personas le dijeron directamente que lo que había hecho era imperdonable. Otras simplemente lo ignoraron. La versión de él que se había parado en la cocina de Marcus y me había hablado como si yo estuviera por debajo de él se había vuelto imposible de olvidar para nadie. Mientras tanto, mi propia vida se volvió más tranquila. No perfecta, no sanada mágicamente, sino más tranquila de una manera que se sentía limpia. Han pasado 3 semanas desde esa noche en la fiesta de Marcus. A veces me parece imposible. 3 semanas es nada. 3 semanas es un parpadeo. Y sin embargo siento que he envejecido toda una vida en ese tiempo. El apartamento es mío de nuevo, no nuestro. Mío. El primer fin de semana después de que Ethan se fuera, cambié los muebles de sitio. Moví la silla junto a la ventana a la pared opuesta. Doné una caja de libros que él había dejado. Quité todas las fotos nuestras, no de forma dramática, sino metódicamente, un marco a la vez. Cambié las sábanas, compré toallas nuevas, reemplacé la vela barata que a él solía no gustarle, por una que olía a cedro y cáscara de naranja, y la encendía cada noche como si estuviera recuperando lentamente el oxígeno. Empecé a ir al gimnasio por las mañanas antes del trabajo. Al principio, lo hice porque de todos modos no podía dormir después de las 5:30. Pero después de unos días, se convirtió en otra cosa, un ritual, una prueba de que mi cuerpo todavía me pertenecía. Que la disciplina podía ser una forma de curación cuando todo lo demás se sentía amorfo. Empecé a leer de nuevo también. Novelas largas, ensayos, cualquier cosa que me recordara que existían mundos más grandes que el que yo había estado atrapada. Cocinaba para mí por la noche y ponía música mientras limpiaba la cocina. Pequeñas cosas, cosas ordinarias, pero cada pequeño acto se sentía como una puntada que me volvía a unir. Marcus y yo seguimos siendo cercanos. Su boda es en 2 meses, y sigo invitada. Jennifer insistió en ello. Me dijo tomando un café la semana pasada que si algo,
lo sucedido la había hecho más segura de que quería que yo estuviera allí, no menos. Ethan no estará en la recepción. Marcus se mantuvo firme en eso. Aparentemente hubo algunas objeciones de algunos familiares que querían mantener las cosas civiles, pero Jennifer lo frenó rápidamente. Lo aprecié más de lo que esperaba. En cuanto a Ethan y Vanessa, la retorcida versión de relación que creían tener apenas duró una semana después de que todo saliera a la luz. Una vez que Ethan se dio cuenta de que ella lo estaba usando, y una vez que ella se dio cuenta de que él ya no era útil como fuente de atención y adrenalina, todo implosionó. Tyler dijo que Ethan se presentó en su apartamento una vez queriendo respuestas. Ella se negó a dejarlo entrar. Un vecino amenazó con llamar a la policía si no se iba. Lo último que supe fue que Ethan se había mudado de vuelta con sus padres a una hora de la ciudad, desempleado, durmiendo en su habitación de la infancia. Rachel me dijo que últimamente ha estado publicando citas vagas y dolidas en las redes sociales, del tipo que nunca mencionan a nadie por nombre, pero que obviamente están escritas para una audiencia. Yo no las veo, está bloqueado en todas partes, pero aparentemente las publicaciones están llenas de frases sobre traición, lecciones y personas que no aprecian lo que tenían hasta que se va. Esa ironía sería graciosa si no fuera tan hueca. Rachel todavía se preocupa por mí a veces. Se siente culpable por no haber visto el romance antes, pero le dije la verdad. Nunca fue su responsabilidad atrapar lo que Ethan trabajó tan duro para ocultar. Mentía bien. Manejaba las impresiones. Eso era parte de quien era, quizás más de lo que jamás entendí mientras lo amaba. La gente sigue preguntando si estoy saliendo con alguien, y la respuesta es no. No estoy lista, pero tampoco estoy amargada. Eso me sorprende a veces. Esperaba que la angustia dejara algo más feo atrás, algún instinto de endurecerse permanentemente. En cambio, lo que más siento es alivio. Alivio de haberlo descubierto antes de casarme con él. Alivio de no haber financiado un anillo de zafiro y entregárselo a un hombre que ya nos estaba destruyendo en secreto. Alivio de que la peor humillación pública de mi vida terminara exponiendo la verdad antes de que me atara legal o financieramente a alguien que pudiera mirarme a la cara y traicionarme sin pestañear. A veces todavía pienso en ese preciso momento en la fiesta. La habitación enmudeciendo. La forma en que mi cuerpo se quedó paralizado cuando Ethan dijo que nunca podría ser una buena esposa. En ese momento se sintió como el peor momento de mi vida. Ahora lo veo de manera diferente. No fue el momento en que mi vida se desmoronó. Fue el momento en que me vi obligada a dejar de vivir dentro de una mentira. Algunas personas me han preguntado si alguna vez confronté directamente a Vanessa más allá de bloquear su mensaje. No lo hice. No vale la energía que requeriría explicarle qué es la decencia. Y honestamente cualquier confrontación habría sido más para mi ego que para la justicia. A la gente como ella no le transforman porque finalmente se les dice la verdad. Simplemente pasan a la siguiente persona dispuesta a creerles. Otras personas han preguntado si Ethan alguna vez me dio una disculpa real, algo más allá de sus mensajes divagantes una vez que su fantasía de respaldo se derrumbó. No, lo que ofreció no fue una disculpa. Fue desesperación. Hay una diferencia. Una disculpa reconoce la herida que creaste independientemente de si cambia el resultado. La desesperación solo aparece cuando las consecuencias se vuelven personales. Y para todos los que siguen preguntando por el anillo, no, nunca lo compré. Había pensado en proponer este Christmas. Había mirado opciones, comparado precios. Imagina ese zafiro capturando la luz de las velas en algún restaurante tranquilo mientras él sonreía al otro lado de la mesa. Pienso en eso a veces también. No con anhelo, sino con gratitud. Porque no lo compré. No me arrodillé. No me até a alguien que veía la devoción como algo para explotar hasta que apareciera algo más brillante. Me fui con mi dignidad intacta. Y eso, más que nada, es lo que me salvó.